de los recursos naturales, tenemos que comenzar a industrializar esos recursos naturales, a darles valor agregado, a ponerles inteligencia. Tenemos que comenzar a dejar de ser un país producto para ser un país de inteligencia. Luego tenemos un problema adicional mucho más grave. Las exportaciones de estos recursos naturales no generan enlaces productivos, no generan enlaces de demanda, no generan enlaces fiscales, son enclaves aislados del resto de la economía ecuatoriana. ¿Cuántos años pasaron para que la producción de banano cuente también con una producción propia de cajas? Incluso las cajas y los plásticos importábamos. Yo creo que este es otro de los problemas graves de este extractivismo mediocre y este extractivismo subdesarrollador. Ni siquiera hemos tenido la capacidad para integrar la exportación al resto de la economía ecuatoriana. Como se nos ha dicho que la solución es exportar, exportar y exportar, creemos que todo se realiza afuera y nos hemos olvidado del mercado interno, de las capacidades locales y de las potencialidades de nuestras comunidades. Y todo esto, entre muchas otras cosas, ¿qué es lo que ha provocado? Una permanente destrucción ambiental. Me gustaría tener la oportunidad de presentarles unas láminas para comparar cuál era la realidad ambiental del Ecuador a principios del siglo XIX, del siglo XX y cuál es la realidad del Ecuador actualmente. Son crecientes vacíos que se van expandiendo, ampliando la frontera de la destrucción, quedándonos sin bosques, quedándonos sin selva, quedándonos sin naturaleza. Por eso, en el plan de desarrollo de la Revolución Ciudadana, cuando hablábamos de un acápite de que el Ecuador tiene que ser una potencia ambiental, decíamos que al menos el 40% del territorio ecuatoriano tiene que ser de bosques protegidos. Una propuesta que fue impulsada por Alianza País, a la cual ahora el presidente Correa la desconoce. Dice que nunca sabía de esa idea, cuando él fue uno de los autores del plan. Pero en fin, no vamos a hablar de esos temas. La destrucción ambiental que se vivió en la Amazonía ecuatoriana, cuando estuvieron las empresas petroleras, sobre todo la compañía Chevron Texaco o Texaco Aseca. Se provocó un masivo deterioro de la selva por la deforestación, por la erosión, por la contaminación de las aguas, la contaminación de los bosques, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. No es una casualidad que los índices de cáncer en las provincias amazónicas petroleras sean mucho más altos que los índices de cáncer en el resto del país. El promedio a nivel nacional es del 12.30%, en la Amazonía supera el 31%. Esta es una realidad incontrastable. Ustedes pueden hacer un paseo, entre comillas, un Toxi Tour, como se llama, para ver cómo quedó la Amazonía luego del paso de la compañía Texaco. Ustedes meten la mano en el suelo, escarban un poco y encuentran petróleo. Ustedes pueden ver las plantas de café que surgen desde el petróleo. Y ustedes pueden ver a las personas afectadas con el cáncer, muriéndose masivamente. Y ese reclamo ambiental es uno de los motivos para sostener el petróleo en el subsuelo, en el ITT, en la zona del Yasuní. Pero no solo fue un problema ambiental, fue un problema social. Las violaciones humanas de todo tipo que provocó la compañía Texaco y otras empresas petroleras condujo no solo al debilitamiento de muchas comunidades y pueblos indígenas amazónicos, sino a la desaparición de dos pueblos enteros, los tetetes y los azahuares. Nunca más nadie en el mundo podrá oír la voz, la risa, los comentarios, el cuchicheo de los habitantes de esos pueblos. Desaparecieron todos. Y con un legado irónico para la sociedad ecuatoriana, el nombre de esos dos pueblos, Tetetes y Sanzahuaris, sirve para denominar dos campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana. Son temas que tenemos que reflexionar con mucho detenimiento y pensar los alcances de la iniciativa ICT para dejar el crudo en el subsuelo. Esta modalidad de acumulación definitivamente es insostenible. Esta modalidad de acumulación es la que tenemos que cambiar. Pero lamentablemente, debo decirlo con mucho pesar, no hay señales muy claras para cambiar esto. Apoyo y apoyaré decididamente, por más declaraciones que haga el presidente Correa, la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo, porque no es una iniciativa de él, sino de todos los habitantes del país, sobre todo quienes desde la resistencia popular aguantaron los embates de la compañía Texaco. Lo grave es
en el momento actual, no solo en Ecuador, también en Bolivia, también en Venezuela, no se está construyendo realmente un socialismo, sino lo que estamos viendo es paso a un neoextractivismo del siglo XXI. Porque la lógica extractivista está presente. Ninguno de estos gobernantes está poniendo en entredicho la extracción masiva de recursos naturales para financiar su economía. Insisto, no estoy diciendo que no hay que aprovechar los recursos naturales, ni mucho menos, pero hay que hacerlo de otra manera, no de una manera sumisa como el mercado internacional. Ecuador, por ejemplo, y eso es positivo, toma distancia de la larga noche neoliberal, en varios aspectos, no en todos, lamentablemente, todavía. Hace un esfuerzo adicional para que el Estado controle más los recursos naturales, no lo suficiente todavía, debo lamentar. Tenemos una mayor participación en la renta petrolera, deberíamos tener mucho más, pero se avanza. Pero en el fondo, todo eso sirve simplemente para legitimar un sistema asistencialista reforzado con el cual se quiere mejorar la situación de la salud, la educación, la seguridad social, la vialidad y otras obras públicas importantes que deben ser respaldadas. Lamentablemente se mantiene la lógica de acumulación que bien sabemos resulta insostenible, como nos ha demostrado la historia, y ese es uno de los problemas más graves porque no se está cuestionando la inserción sumisa en el mercado internacional. Esa es una de las razones que condujeron a la renuncia del ministro Falconi, a quien lamentablemente se le trató de haber llevado adelante una negociación vergonzosa, algo absolutamente falso, porque lo único vergonzoso fueron las declaraciones del presidente Correa el día sábado pasado, y él tuvo que reconocer que esta modalidad de acumulación sigue avanzando sin cambios profundos y por eso se retiró lamentablemente de la Cancillería. En este sentido nos podríamos preguntar si el asunto se va a resolver solo con buenos gobiernos. Sí, buenos gobiernos van a ayudar mucho y esa es tarea nuestra, no de los buenos gobiernos, sino nosotros de elegir y de hacer buenos gobiernos. El tema aquí entonces no pasa solo por la cuestión de quién gobierna y cómo gobierna. Debemos hacer un esfuerzo adicional, y en eso trabajamos en Montecristi, con María y otras compañeras y compañeros de distintas agrupaciones y grupos políticos, no solo de Alianza País, para reforzar, para cambiar la institucionalidad que permita un respeto de las normas y de las reglas para investigar, para organizar y sobre todo para fiscalizar el uso de los recursos naturales y el uso del recurso del pueblo ecuatoriano. A mí me gustaría, por ejemplo, que el presidente Correa, que recogió el sentir de la ciudadanía y que le exigió que constituya una comisión de auditoría de la deuda externa y que dio paso a esa comisión de auditoría de la deuda externa y que sirvió para impugnar parte de la deuda externa, luego claro, nos quedó el sinsabor de que por qué se olvidó el tema de la legitimidad recomprando los bonos global y dando valor al mercado y no a la posición política ética, pero fue un paso interesante el del presidente Correa. Debería abrir ya la posibilidad de una comisión de investigación de todos los contratos petroleros, incluso diría, al margen, un comentario al margen, se debería hacer ya una comisión de investigación de los nuevos contratos de deuda externa del gobierno del presidente Correa. En este contexto, una de las tareas fundamentales es superar toda aquella institucionalidad débil que impide el respeto de las normas y la fiscalización por parte de la sociedad. Luego requerimos reglas que garanticen la transparencia. En ocasiones hay que recurrir a las situaciones de emergencia, pero mientras más de emergencia hay, más transparencia tiene que haber, mayor participación ciudadana. Esa es otra de las tareas importantes. Tenemos que eliminar la discrecionalidad y combatir frontalmente la corrupción. Yo creo que esa es una de las tareas más complejas y difíciles que tenemos entre manos. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para abordar la cuestión de la distribución de la riqueza y la distribución de los ingresos. Alguien preguntará, bueno, economistas, ya no vamos a seguir ampliando la frontera petrolera, y si usted cree que no haya que dar paso a la minería metálica a gran escala a cielo abierto, ¿cómo se va a garantizar la seguridad social